Ya, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Me escuchan bien? Ya, gracias, Guimel. Ujú. Ya les he subido lo que es el Classroom, los dos archivos en este caso. Uno que es el diagrama de masas, que es un archivo DWG, y lo que es la guía del proyecto. ¿Ya? ¿En qué consiste la guía del proyecto? Nos dice lo siguiente. Su proyecto en este caso para ustedes va a tratar del emplazamiento y la construcción de una carretera, ¿ya? Esta carretera va a ser de 13 kilómetros, la cual va a estar ubicada en el municipio de Tarata, en Cochabamba, ¿ya? En este caso se dice que se facilita lo que es el diagrama lineal de las masas, es decir, el archivo DWG, y en el cual se indica la ubicación de los bancos de préstamo, desperdicios o botaderos, fuentes de agua y plantas de asfalto, ¿no? La ejecución del proyecto comprende el movimiento de tierras, todo eso es lo que deben hacer, movimiento de tierras, construcción de terraplenes, es decir, la capa base, la capa subbase y la carpeta asfáltica, ¿ya? Y ahí abajo se tiene una tabla donde les dice más o menos cuál es el ancho y cuál es el espesor de cada una de estas capas, ¿no? La capa subbase tiene un ancho de 10 metros y el espesor es de 35 centímetros. De la capa base, el ancho es 9 metros y el espesor son 20 centímetros. Y la carpeta asfáltica va a ser el ancho de 7 metros más 0,6 de los bermas, ¿ya? Y el espesor de la carpeta asfáltica va a ser 10 centímetros. Con la tabla que tienen anteriormente se dice dibujar un diagrama de masas para mostrar con claridad la compensación de los volúmenes y las distancias de transporte de los cortes a los rellenos o si no, el préstamo de material. Ya, eso les voy a explicar mostrándoles el archivo DWG. Calcular los volúmenes que involucran la construcción del terraplén realizando las consideraciones de la tabla 1. ¿Ya? Tienen ahí tres capas ustedes que generar, la capa subbase, la capa base y la carpeta asfáltica, ¿no? Entonces, a los volúmenes que ustedes vayan a requerir para esas capas es lo que se refiere en este caso. Calcular los volúmenes de la estructura del pavimento con las consideraciones de esta tabla, ¿ya? Calcular la productividad de las máquinas que construyen la oferta de equipo utilizando las fórmulas vistas en la materia. Y es eso lo que ya les decía anteriormente, que vayan tratando de generarse Excels con las maquinarias anteriores que nosotros habíamos visto, ¿no? Para movimiento de tierras, por ejemplo, y hasta el momento ustedes han llevado lo que es construcción de terraplenes. Entonces, con eso podrían ustedes ya llevar o ir adelantando el trabajo de su proyecto hasta la construcción de la capa base, ¿no? La capa subbase y la capa base ya podrían en este caso hacer. Las siguientes semanas van a avanzar con el ingeniero y con mi persona lo que es la planta de asfaltos, ¿no? Vamos a llevar pavimento rígido y flexible. Elegir el equipo más conveniente y el número de maquinarias necesarias para ejecutar la obra en un plazo de 200 días calendario, ¿ya? 200 días y cada día se va a considerar 8 horas de trabajo. Por lo tanto, van a ser 1600 horas de trabajo. Calcular el costo horario de operación de las maquinarias que se utilizan en obra empleando la planilla del Ministerio de Transportes del Brasil. Esta planilla recién la van a llevar, es la DENIT o la DNR, no tiene esos dos nombres. Una vez que avancen con el ingeniero lo que es plantas de asfalto, seguidamente van a llevar el llenado de esa planilla DNR o DNIT que les digo, ¿ya? Determinar la cantidad de combustible, es decir, el diésel que se va a requerir para el uso de todas las maquinarias y equipos para la construcción de la carretera. Entonces aquí es una tabla extra con todo el combustible
que van a usar para todas y cada una de las maquinarias, ¿ya? Calcular el costo total de operación en bolivianos que demandará la utilización de la maquinaria pesada en la ejecución de la obra, considerando la planilla utilizada para el cálculo del costo horario de operación. Ahora, esto hace referencia a lo que es la planilla nuevamente de DNR y DENIT, ¿ya? Creo que está repetida el requisito. Se van a dar cuenta que esta planilla de NID es un poco más accesible para calcular el precio de la maquinaria, ¿no? El costo de operación. Anteriormente, para su segundo parcial, ustedes han visto que hay la planilla Caterpillar, la Komatsu y la planilla número uno, ¿no? Entonces, esta planilla DNR o DNIT que les menciono es casi lo mismo, pero es la que se usa más para hallar costos de operaciones a nivel general de todos los equipos, ¿ya? Elaborar un cronograma de utilización del equipo, ¿ya? Es un cronograma de actividades. Dame un cachito. ¿A qué hace referencia lo que es en este caso, el cronograma de actividades? Ustedes tienen que ver más o menos cuáles son todas las actividades con las cuales van a trabajar. Chito, qué raro, no me deja escribir. Voy a cerrar y volver a abrir. No me estaba dejando escribir ahí. Ahora sí. Movimiento de tierras, capa subbase, capa base, carpeta asfáltica, ¿no? Son esos cuatro ítems que normalmente usan en este tema del proyecto, ¿ya? Pero no se olviden que el cronograma de actividades hace referencia a 200 días. En este caso, ustedes deben distribuir de la forma que mejor vean conveniente el tema de la cantidad de días que van a utilizar para el movimiento de tierras, ¿ya? Como la carretera es de 13 kilómetros, ustedes pueden aprovechar el tiempo, es decir, pónganse que este tramo, este movimiento de tierra se realiza en una cantidad de X días, ¿ya? Esto ustedes puede que empiecen en la progresiva 0 más 0, 0, ¿no? Su movimiento de tierra. Avanzan una determinada distancia, digamos que este pequeño tramito hace referencia a los primeros 3 kilómetros. Entonces, cuando ya estén terminados estos primeros 3 kilómetros, ustedes ya podrían ver el tiempo de aprovechar el tiempo y ir generando su capa subbase, ¿no ve? Esperan igual de la misma forma un determinado lapso de tiempo en días y pueden hacer de que su capa base empiece,
y de la misma forma avanzan una determinada distancia, 3, 5 kilómetros, y pueden hacer que su carpeta asfáltica inicie, ¿no ve? Esa es una de las opciones. Otra de las opciones es lo que hacen tradicionalmente. Una vez que termina todo el movimiento de tierras, recién empiezan con la capa subbase. Terminan la capa subbase, empiezan con la capa base y luego con la carpeta asfáltica, ¿ya? O sea, hay diferentes formas de hacer un cronograma de actividades, pero ustedes tienen que hacer que les entre, en este caso, en este lapso de 200 días, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes van a utilizar maquinarias para hacer esta capa subbase, para este tramo de acá necesitan ustedes un plazo, ¿ya? No van a colocar el plazo total de 200 días, sino van en este caso a utilizar el plazo de los 200 días dividiéndolo en tramos correspondientes, ¿no? O en ítem correspondiente. Capa subbase, como digo ahora, tiene su propio plazo, la capa base va a tener su propio plazo y la carpeta asfáltica de la misma forma, al igual que lo que es el movimiento de tierras, ¿ya? A eso más que todo se refiere con el tema de cronograma de actividades. Ahora, dentro del cronograma de actividades, ustedes pueden desglosar, pueden decir corte de tal tramo a tal tramo, relleno de tal tramo a tal tramo, o sea, pueden desglosar ustedes cada uno de los ítems. Capa subbase de la misma forma, ustedes pueden decir capa subbase de tal tramo a tal tramo, de tal tramo a tal tramo, ¿no ve? O pueden decir cierta cantidad de días va a trabajar lo que es la motoniveladora, cierta cantidad de días va a trabajar lo que es el compactador, el camión aguatero. Por si acaso, para esta creación de capa subbase, igual ustedes van a requerir el trabajo de una volqueta, ¿no ve? Porque el material para esta capa subbase no va a ser el material natural, o sea, hay que llevar material clasificado para la generación de esta capa subbase. Entonces, para poder cargar el material a la volqueta, igual ustedes van a requerir de un cargador frontal, ¿no ve? Entonces, ya no solamente se va a tratar de lo que es la motoniveladora, compactador y camión aguatero, sino que extras ustedes pueden aumentar lo que es la volqueta y lo que es el camión, digo, el cargador frontal, ¿ya? Esto lo pueden hacer ustedes en Project, no hay problema. Hay algunas personas que usan Project, no hay ni un problema. Hay otras personas que a veces entregan esto en Excel, ¿no? Se dan el tiempito para hacerlo en Excel. Pero yo lo veo que es un poco más accesible, más fácil, más didáctico de hacer lo que es en Project, ¿ya? Continuamos. A ver. Consideraciones básicas. Aquí tenemos nosotros una tabla haciendo referencia a los materiales que existen en la obra y los cuales se pueden utilizar, ¿ya? ¿Qué hace referencia a esto? Cuando veamos el archivo de WG, les voy a mostrar que hay 5 tramos, 5 sectores, A, B, C, D y E, ¿ya? Ahí tenemos conglomerado granular en todos los tramos, menos en el tramo D. En el tramo D tenemos limo arcilloso, ¿no? De todos esos materiales que forman parte del terreno natural, se podría decir, de los tramos A al E, tenemos sus densidades de material suelto y las densidades de material en blanco. De la misma forma hay que generar o buscar lo que es un factor volumétrico y también tenemos al lado lo que es un factor de compactación, ¿ya? Ahora, abajo de eso tenemos lo que es el banco de préstamo, que igual es un conglomerado granular. Para la capa subbase nosotros necesitamos un material clasificado y para la capa base necesitamos un material triturado, ¿no? Cada uno de esos tiene sus densidades en material suelto, factor volumétrico y factor de compactación, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que tienen que tener ustedes en su proyecto o qué es lo que se debe entregar? ¿Ya? Una pequeña introducción siendo referencia a la construcción de una carretera, ¿ya? Si se dan cuenta ustedes, esta materia es complementaria con lo que es carreteras. Recién van a llevar ustedes carreteras,
pero ese tema del proyecto hace complemento al proyecto de carre, ¿no? En carreteras, por ejemplo, ustedes lo que van a hacer, directamente ustedes van a trabajar en hacer un diseño geométrico, ¿ya? Calcular el diseño geométrico y la conclusión o el final de ese proyecto de carreteras es todo ese tema del diagrama de masas, ¿ya? La cantidad de material que ustedes van a tener que usar para rellenar o para hacer corte en diferentes tramos, ¿no? Entonces, como les dije, esta materia se referencia o hace un complemento a lo que es este tema, en este caso el tema del proyecto de CAR, ¿ya? Marco teórico. En el marco teórico ustedes pueden explayarse, desglosar sobre las maquinarias que ustedes están utilizando, las fórmulas que se usan y todo ello, ¿ya? En la memoria de cálculo, lo que tienen que hacer es la determinación de volúmenes y distancias de trabajo para las tres etapas del proyecto, ¿no? Movimiento de tierras, capa subbase y capa base. Dimensionamiento de la maquinaria y equipo de construcción. ¿A qué hace referencia a ello? A todo el cálculo en general, duraciones de ciclo, productividades, número de maquinarias, todo ello, ¿ya? Luego se tiene que entregar lo que es la cantidad total de combustible requerido para el uso de todas las maquinarias y equipos de la construcción de la carretera. Y por último, tenemos que determinar el monto total en bolivianos que demandará la utilización de todas las maquinarias pesadas para construir la carretera en análisis, ¿ya? En sí, en este caso, en este punto, se hace lo que es un costo total de operaciones, ¿no? Se saca un subtotal, se puede decir, del movimiento de tierras, un subtotal de lo que es la capa subbase, un subtotal de la capa base y un subtotal de la carpeta asfáltica, ¿no? Sumamos esos cuatro subtotales y de esa forma vamos a llegar a generar o a tener, en este caso, el costo total de operaciones para la construcción de una carretera de 13 kilómetros, ¿ya? En anexos ustedes pueden colocar cálculos extras, tal vez algo que hayan hecho a mano, o sea, todo vale en este caso, ¿ya? Y los planos hacen referencia a ese tema de las distancias de trabajo, ¿ya? Distancias de trabajo y todo lo demás. Tomar en cuenta que para la presentación del proyecto solo será una fecha indicada, la cual no es, en la cual no se puede postergar y no se aceptan rezagados. Tengan mucho cuidado. Esta materia ya es de octavo semestre y creo que todos deberíamos ser conscientes de que todos los proyectos deben y tienen que ser entregados en hora, ¿ya? Es algo que tal vez alguno de acá me conoce en la parte de topografía, siempre les he pedido por lo menos la parte de puntualidad y eso es por formarlos para más adelante, ¿ya? Cuando ustedes empiecen a trabajar, cuando tengan que entregar un proyecto para si quieren licitarse, hay una hora límite, ¿no? Si entregan su proyecto fuera de esa hora límite, no les aceptan ni por si acaso que se agarren una obra, ¿no? Entonces, por eso es el tema de la puntualidad, ¿ya? Como dice ahí abajo, ustedes tienen cualquier indicio de copia o plagio generará que su proyecto se anule o su nota sea cero. ¿Esto por qué? Porque ha habido casos, ha habido un semestre, creo que el 1 o el 2 2020, de que se me han entregado un archivo RAR comprimido y el proyecto era del 2018. O sea, ni siquiera le han cambiado el nombre a la carátula, ¿ya? Entonces, eviten esas cositas, ¿ya? El proyecto deberá realizarse en formato APA respectivamente ordenado, con números de página y efectivamente un índice correspondiente, ¿no? Y todos los trabajos que ustedes hagan, tal vez si han pasado taller uno o demás, siempre se les exige en este caso lo que es formato APA, ¿no? Para entregar sus informes y demás. De todas formas,
voy a yo tratar de descargar más o menos cuáles son las guías básicas para lo que son las normas APA para que ustedes puedan aplicarlas y emplearlas en su proyecto. En caso de que no entreguen con formato APA, la nota va a disminuir de su proyecto, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso, consideren hacer tal y como se les pide su proyecto, ¿ya? El plano deberá estar debidamente escalado con carimbo y su respectiva leyenda. El, el plano ustedes pueden hacerlo en A1 o pueden hacerlo en A0, cualquiera de los dos en este caso, para que les entre bien el plano correspondiente, ¿ya? Tal vez alguna duda hasta acá o pasamos a ver lo que es el archivo DWG. Creo que no hay dudas. Pasamos a ver el archivo DWG. En el archivo DWG tienen estos dos, ¿ya? Primero vamos a ver el inferior. Ya. Tenemos el sector A, no había estado bien delimitado, pero en este caso, lo que está por encima nos dice que es el corte correspondiente, ¿ya? Voy a acercarme un poquito más. Aquí está nuestro inicio, la progresiva 0 más 0, 0, y cada una de estas líneas va avanzando 10 metros, ¿ya? Por lo tanto, tenemos la progresiva 0 más 100, 0 más 200, y así va avanzando nuestro tramo en el sector A hasta la progresiva 1 más 640, ¿ya? Hasta el sector, o hasta la progresiva 1 más 640, ustedes tienen corte, 48.000 metros cúbicos de corte en ese tramo, ¿ya? Luego viene el tema de relleno. Todo lo que está en la parte inferior, en este caso, hace referencia a lo que es el relleno. 25.000 metros cúbicos. Este siguiente tramo es 35.000 metros cúbicos. Aquí tenemos de corte 35.000 metros cúbicos, 32.000 metros cúbicos para rellenar, 80.000 metros cúbicos para corte, 20.000 metros cúbicos para relleno, 31.500 metros cúbicos de corte, 15.000 metros cúbicos de corte y por último 65.000 metros cúbicos de corte, ¿ya? A eso se hacía referencia en el tema de los diagramas que tienen que generar ustedes y las distancias correspondientes. ¿Qué es lo que se debe hacer en este caso? Todo el material de corte que se tenga acá, hay que verificar y ver si ese material nos sirve para pasarlo a estos rellenos. Lo que hagan ustedes en obra, si es que se van a la parte de vialidad y tienen un proyecto así de la parte de vialidad, lo primero que tienen que hacer ustedes es tratar de compensar. O sea, si tienen un proyecto, una construcción, una carretera y tienen que realizar corte, tienen que ver de que todo el corte que ustedes vayan a hacer puedan utilizarlo o reutilizarlo, se podría decir, para el uso de los rellenos correspondientes. Así para que de esta forma no se tengan que comprar material de un banco de préstamo, ¿ya? Porque en este caso cada metro cúbico tiene su costo correspondiente si tú sacas de un banco de préstamo. Entonces, te va a salir más caro en este caso el proyecto si tú generas corte, lo botas ese material que has cortado y para rellenar te traes todo de el banco de préstamos. Si haces eso, la obra te va a salir mucho más grande, se puede decir, mucho más cara, en otras palabras, ¿ya? Ahora, en la parte superior, igual de la misma forma se tiene, ¿no? En línea recta,
lo que son los 13 kilómetros hasta la parte final. Hasta acá están los 13 kilómetros, ¿ya? Ahora, en diferentes tramos, en diferentes progresivas, por ejemplo acá en la 2 más 100, en el kilómetro 2.1, tenemos una ruta que se va hacia la parte sur, ¿ya? Y nos dice acá que es la fuente de agua. Está a una distancia de 1 kilómetro de la progresiva 2 más 100 del proyecto en este caso, ¿ya? Avanzamos un poco más. Y en la progresiva 5 más 580, igual tenemos un camino que se va hacia la parte superior. En este caso, este caminito nos lleva a lo que es el banco de préstamo, ¿ya? A partir de la carretera hacia acá hay 2,5 kilómetros para llegar a un banco de préstamo. Se sigue avanzando un poco más y se tiene la planta de asfalto en la progresiva 3 más 700. Y por último, en la 3 más 950 tenemos nuestra chancadora, que es nuestro acopio de material clasificado. Entonces, el material clasificado que ustedes requieran para alguna de las capas, su base o la base, las van a traer desde acá. Hay otro material que ustedes van a llevar del banco de préstamo y hay otro material que ustedes van a llevar de la planta de asfalto, ¿ya? Luego tenemos acá lo que es un botadero, que se encuentra en la progresiva 7 más 00, en el kilómetro 7 exactamente. Y entrando 350 metros tenemos nuestro primer botadero, ¿ya? Y el único botadero creo que es. Luego tenemos otra fuente de agua en la progresiva 10 más 600, en los 10 kilómetros con 600 metros. Tenemos una fuente de agua en la progresiva 1 más 240, ¿ya? A base de esas distancias, ustedes tienen que realizar o generar lo que es su proyecto, ¿ya? ¿Hasta ahí se ha entendido? ¿Hay alguna duda? ¿Consulta? ¿Cómo chicos? ¿No hay consultas? ¿No hay dudas? Ya, creo que no hay dudas. Entonces, ya tienen esos dos archivos. Ahí está. La pregunta. ¿De cuántos son para hacer el proyecto? Este proyecto se realiza de dos personas, ¿ya? El día o la fecha de entrega va a depender la fecha que diga el INGE, ¿ya? Esa fecha va a ser impostergable. Luego de la entrega vamos a coordinar nosotros para que haya una defensa, ¿ya? Y en este caso la defensa va a ser presencial, como ya hay varias cosas que se están realizando de forma presencial, entonces la entrega del proyecto va a ser presencial y la defensa también. Para la defensa, los dos estudiantes que forman parte del grupo que va a entregar el proyecto tienen que estar presentes, ¿ya? Quería decir algo, me he olvidado. Ya. Vayan viendo con quién van a hacer grupo y vayan tratando de empezar a hacer sus planillas. Todas las maquinarias usarían un factor volumétrico y un factor de compactación. Eso depende al espesor de la capa, ¿no? El espesor de la capa en este caso, la altura que deben tener ya está compactado. Entonces, si ya está compactado, no requieren ustedes
factor volumétrico, factor de compactación, tal y como estaba en su examen. Pero si tuvieran un factor, digo, un espesor no compactado, un espesor cualquiera que no esté compactado, entonces ahí ustedes recién necesitan lo que es un factor volumétrico y un factor de compactación, ¿no? Ahora, ¿para qué tipo de maquinarias? Hasta el momento, creo que en todas las maquinarias que hemos llevado hasta ahora, sí se les ha explicado esa parte de ver qué equipos sí deberían contar con factor volumétrico, qué equipos deberían contar con factor volumétrico y factor de compactación al momento de sacar la productividad correspondiente. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta o duda? Diego, sí, disculpe. La nómina de grupos, ¿a dónde hay que se le llegar? ¿A su interno por WhatsApp? Nómina de grupos. No, eso depende de ustedes. ¿Ya? Cuando entreguen el proyecto, ahí recién voy a saber con quién están haciendo el proyecto. ¿Ya? Ahí nos vamos a llevar la sorpresa. Camión aguatero usaría esos factores. Sí, creo que se ha explicado eso. Cuando hay un camión aguatero que te va a dejar agua en un tanque normal, creo que ahí no necesitas compactar. Pero ya cuando tú vas a trabajar para lo que es una construcción de un terraplén, haces un cálculo correspondiente en metros cúbicos sobre hora. Entonces, cuando tú trabajes con terreno, un terraplén en este caso, el agua que lleve tu camión aguatero necesita esos factores. ¿Por qué? Porque la hidratación o el proceso de compactación considera de que tenga agua a esa magnitud que se les pide, ¿no? El coeficiente I en este caso. En algunos casos, como ejemplo, puede ser que por metro cúbico de terraplén de material clasificado, ustedes tengan que hidratarlo con 150 litros por cada metro cúbico, ¿ya? Entonces sí requiere esos factores. ¿Alguna otra consulta? Mm, Ya, creo que no hay más consultas. Entonces, vayan viendo el tema de los grupos, con quién van a trabajar. Grupos de solamente dos personas. La entrega va a ser en físico y va a haber una defensa correspondiente, ¿ya? Eso vamos a coordinarlo con tiempito. Por ahora quería dejarles lo que era la guía y el Excel correspondiente, digo, el archivo DWG correspondiente para que ustedes ya tengan más o menos eh, las distancias, tengan ya, estén ya viendo cómo es el tema del proyecto y vayan avanzando, ¿ya? Pueden ir avanzando con las planillas en Excel y, y con la parte teórica, ¿no? También el tema de las normas APA es muy importante, ¿ya? Bueno, chicos, si es que no hubiera otra consulta, quedamos aquí. Muchas gracias por haber despertado temprano hoy día. Bueno, quería empezar a 7:15 porque 7:15 hace demasiado frío, así que mejor un poquito más, ¿no? Pero de todas formas, gracias chicos. Cualquier cosa, yo este video lo voy a subir a YouTube, al canal, para que puedan verlo después y las personas que no han podido entrar igual lo puedan ver, ¿ya? Si es que no hubiera otra consulta, quedamos acá. ¿Les parece?